Buenos días, compañeros de cuarto semestre de la materia Historia de México 2. El día de hoy hablaremos de las leyes liberales de 1855. En aquella época, si nosotros recordamos, va a haber una confrontación directa entre dos bandos políticos que existían en México a mediados del siglo XIX. Por un lado, vamos a tener al Partido Conservador, el cual seguía manteniendo la idea de que la mejor forma de gobierno que debería de tener México sería la de un monarca. Ellos tenían también el apoyo de la Iglesia y pensaban que la mejor forma de modernizar a México sería a través de la industrialización. Como máximo exponente del Partido Conservador tendremos a un personaje llamado Lucas Alamán. Lucas Alamán, por ejemplo, fue el primero que trajo la industria a México. Lamentablemente, la primera industria que llega a México quedará abandonada en el puerto de Veracruz. Trae obreros extranjeros para que capaciten a obreros mexicanos. Sin embargo, estos nada más vienen a pasear, a cobrar. No se lleva a cabo la industrialización de México, y muchas partes de esta maquinaria, de esta industria que había traído Lucas Alamán, quedarán en el olvido. Entonces, los conservadores pensaban que la mejor forma de gobierno sería un monarca, que la Iglesia les brindaría el apoyo y que la mejor forma de obtener un desarrollo económico estaría en la industria. En el otro bando estaba el Partido Liberal. El Partido Liberal tendrá sus principios en el liberalismo económico del siglo XVIII. En este caso decían que la propiedad privada era la mejor forma de desarrollarse económicamente, el individualismo, en este caso la libertad del individuo, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento. Su máximo exponente en el caso de México será un personaje llamado José Luis Mora. Este personaje apuesta a la formación de la educación, al desarrollo de las funciones del poder, ¿verdad?, legislativo, ejecutivo y judicial en México, la división de poderes, como nosotros lo conocemos, en este caso encarnados en una república, y la no intromisión de la Iglesia en las funciones del Estado. Bueno, entre la disputa del Partido Liberal y el Partido Conservador a mediados del siglo XIX, se promulgarán ciertas leyes a partir de 1855. Estas leyes las conocemos como las primeras leyes liberales, aunque cabe señalar que durante la presidencia de Valentín Gómez Farías en 1833 se expidieron otras leyes de corte liberal. Sin embargo, estas leyes que habían sido expedidas por Valentín Gómez Farías, muchas de ellas fueron anuladas por el retorno de Antonio López de Santana a la presidencia. Para 1855 se expiden estas nuevas leyes liberales y nosotros les vamos a conocer de la siguiente forma. Vamos a tener la ley Juárez, expedida en 1855, la ley La Fragua, igual del mismo año, 1855, la ley Lerdo, de 1856, y la ley Iglesias, de 1857. Bueno, estas son las principales 4 leyes liberales y se les conoce así. Vamos a tener que la primera ley, que nosotros conocemos como la ley Juárez, lo que va a pedir o señalar esta ley es la desaparición del fuero. ¿Qué es el fuero? El fuero es la protección legal que brinda el Estado a cierto sector de la población, sobre todo lo que tiene que ver con el ámbito gubernamental o de gobierno. Por ejemplo, en años anteriores el presidente podía tener fuero, los diputados tienen fuero, los senadores, los gobernadores tienen fuero. Es decir, que si tienen algún problema legal, no pueden ser objetos de sanción. ¿Por qué se va a crear el fuero? Se supone que el fuero le da protección a estas personas para no ser objetos de un juicio y ayudar a la población.
¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo diputado veo que en la calle se está cometiendo una injusticia, yo intercedo por ese ciudadano, el fuero, la protección legal que me da el Estado, no puedo ser objeto de justicia por intervenir y ayudar a un ciudadano. Al ver o observar que se está cometiendo una injusticia, yo con mi fuero puedo intervenir a favor de ese ciudadano. Sin embargo, el fuero ha sido mal utilizado, ha sido mal empleado. A la par del fuero, estos personajes, llámese gobernadores, presidentes, senadores, diputados, han hecho mal uso de él. Entonces, en aquella época, Benito Juárez señala que se debe eliminar el fuero, esta protección legal hacia ciertos sectores sociales. ¿A quienes se les debe de quitar la protección? En este caso va a ser hacia los sacerdotes y hacia los militares. Primeramente, Benito Juárez solicita que desaparezcan los tribunales especiales. ¿Qué es un tribunal especial? Un tribunal especial hacía referencia a que si algún sacerdote cometía algún delito, no podía ser juzgado por una autoridad civil, sino solamente por autoridades eclesiásticas. Y muchas veces se cometían injusticias. Por ejemplo, un sacerdote que hubiera cometido un delito de violación no podía ser enjuiciado por una autoridad civil, sino por una autoridad eclesiástica. Y muchas veces no se le encontraba culpable y no era objeto de sanción o castigo. Al igual a los militares, abusaban de su poder, cometían ciertas injusticias y como era militar no podía ser juzgado por una autoridad civil, sino solamente por un tribunal militar. Y muchas veces no se les encontraban culpables, ¿verdad? Tenían cierta protección de estos tribunales. Y era lo que pedía Benito Juárez, que se quitara el fuero y desaparecieran estos tribunales en el país. Bueno, vamos a tener la ley La Fragua. La ley La Fragua lo que solicita es la libertad de prensa, la libertad de expresión. Si bien recordamos, en aquella época la Iglesia tenía bastante peso en la opinión pública y muchas veces era censurado alguna cuestión que hablara en contra del pensamiento religioso. También la censura venía por parte del gobierno. Entonces, lo que pide la ley La Fragua es que exista la libertad de expresión y la libertad de prensa, para que se pueda criticar, exponer ideas diferentes a la forma de pensar tanto de la Iglesia como del gobierno. Sin embargo, cabe hacer mención que la ley La Fragua también dice que no hay que atacar directamente a la Iglesia, sino hay que ser moderados en nuestra forma de expresión hacia la Iglesia. Vamos a tener la ley Lerdo. Fue creada por el presidente Sebastián Lerdo de Tejada en 1856. Bueno, en aquella época todavía no era presidente de México. Sin embargo, lo que solicita la ley Lerdo es la desamortización. ¿Qué es la desamortización? La desamortización es cuando el Estado adquiere propiedades, llámese por comunidad, tierras ociosas, baldíos, en renta o por subasta, y las pone a la venta a particulares. La desamortización entonces es cuando el Estado quita esas propiedades que no tienen ninguna función productiva para el Estado y las vende a particulares. Esta ley al principio parece buena, sin embargo traerá perjuicio hacia las comunidades indígenas, hacia los pueblos de campesinos y también perjudicará a la Iglesia. En el caso de la ley Lerdo, con la ley de desamortización, fue aprovechada por hacendados, por terratenientes que empezaron a adquirir estas propiedades que habían sido quitadas a los pueblos, a las comunidades indígenas, y se comenzaron a formar los llamados latifundios, muy característicos durante el periodo porfiriato. Entonces, una tierra abandonada, el Estado la adquiría y la ponía a la venta. También decía la ley de desamortización o la ley Lerdo que si tú rentabas una propiedad, la podías comprar y el Estado te autorizaba a eso. Las tierras ociosas,
que en general pertenecían a la iglesia, por ejemplo las tierras de los conventos, las tierras que pertenecían a una iglesia, eran adquiridas por el Estado, se fragmentaban y se ponían a la venta a particulares. Vamos a tener finalmente la ley Iglesias. La ley Iglesias fue creada por José María Iglesias en 1857 y su finalidad es quitarle ciertas funciones de carácter civil a la iglesia. Por ejemplo, con la ley Iglesias se va a crear el registro civil. En aquella época, quien llevaba el control de los nacimientos era la iglesia a través de la fe de bautizo, el registro de los nacimientos en tales parroquias, en tales iglesias, y ahora esa función la tendría el Estado a través del registro civil y la llamada acta de nacimiento. También los panteones estaban a cargo de la iglesia. Si morías, si eras habitante de un pueblo, tenías derecho a ser enterrado en el panteón, pero quien autorizaba eso era la iglesia. En el caso de la ley Iglesias, los panteones ya pasarán a ser propiedad del Estado y él llevará el control de los panteones y de cómo las personas van a ser sepultadas en ellos. También la ley Iglesias pide que no sea obligatorio el cobro por servicios religiosos. Por ejemplo, no es obligatorio pagar diezmo, no es obligatorio pagar primicias, no es obligatorio pagar por algún servicio religioso, como ahora los 15 años, los santos óleos, una boda, etc. Entonces, la ley Iglesias dice que ahora sí, la iglesia no debe de pagar, o más bien dicho, no debe de cobrar por estos servicios religiosos. Bueno, estas leyes liberales de 1855 serán incluidas en la Constitución de 1857 con la presidencia de Ignacio Comonfort. Bueno, compañeros, hasta aquí el tema referente a las leyes liberales de 1855-1857. Agradeciendo su atención, se despide de ustedes el profesor Rubén Santiago y nos veremos en una siguiente clase a través del aula virtual Liceo Londres. Gracias por su atención.